Buenas noches, ya estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Estamos aquí en vivo el día de hoy para hablar siempre de la palabra que nos fortalece, que nos edifica, que nos lleva a toda verdad. Gracias a Dios por este día, por este momento que estoy aquí para compartir un mensaje poderoso. Sabemos que la palabra de Dios es conocimiento, es sabiduría, es poder, es viva y eficaz y no regresa vacía. Su palabra nos fortalece, nos nutre, nos edifica, nos alimenta y nos hace ver la vida diferente, porque Dios quiere que tengamos otra forma de ver la vida, donde Él quita toda venda de nuestros ojos y nos hace ver realmente como Él nos ve. ¿Ok? Con ese valor, con ese merecimiento, con esa importancia. Para Dios es importante que nosotros nos veamos así, como realmente personas que tienen amor propio, ¿ok? Para que puedan tener amor al prójimo, personas que se valoran, personas que se respetan a sí mismos, personas que cada día queremos ser mejores, que cada día queremos perfeccionarnos, que cada día queremos mejorar, que siempre queremos realmente buscar lo mejor de Dios para nosotros. Mujeres que se arrepienten cuando ven que algo hicimos mal, personas que se arrepienten cuando reconocemos nuestros errores, porque el reconocer nuestros errores no nos hace menos que nadie, sino nos hace mejores, porque estamos queriendo cada día mejorar. Por eso la importancia de reconocer, de arrepentirnos. A Dios le agrada eso, porque eso nos hace ser personas humildes. Y dice la palabra de Dios que Dios exalta al humilde. Y cuando Dios exalta al humilde, lo exalta con sabiduría, lo exalta con conocimiento, lo exalta con inteligencia. Y todo eso te hace crecer en la vida, te hace llegar a otros niveles, te hace prosperar, prospera tu alma. Y ahí tú alcanzas grandes cosas, porque Dios te ha creado para cosas mayores, ¿ok? Así que el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia de por qué Jesús vino a esta tierra, cómo ya su nacimiento ya estaba pronosticado por Dios, para que Él venga acá, a esta tierra, para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero como Dios planifica las cosas y en el tiempo perfecto eso se cumple, ¿ok? Amor, un favor, trae un poquito de papel higiénico. Entonces hoy día vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y las bienaventuranzas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a hablar del libro de Mateo. Gracias. Ok, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 a partir del versículo 18, que habla del nacimiento de Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, Jesús vino con un propósito, que es justamente a salvarnos. ¿Ok? Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Jesús es el significado, cuando le dijeron que se llamará Emanuel, significa Dios con nosotros. Tú tienes que entender que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios se hace realidad en nosotros, que Él está en nosotros. Entonces, el propósito de Dios en mandar a Jesús acá a la tierra, primeramente lo manda para salvarnos del pecado. ¿Ok? Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. En Él habrá redención. Y también entender que Dios está en nosotros. Y esa es la importancia que tenemos. Que Dios camina con nosotros. Que no estamos solos. Que hay un Dios que nos fortalece. Que hay un Dios que nos ayuda. Que hay un Dios que nos quiere llevar a toda verdad, a todo conocimiento. Que hay un Dios que nos quiere fortalecer. Que hay un Dios que nos quiere salvar, que hay un Dios que nos quiere ayudar, que hay un Dios que nos quiere sustentar, que hay un Dios que nos quiere enseñarnos, que hay un Dios que es un verdadero Padre para nosotros. Es un Padre que nos ama. Tienes que entender eso, porque eso va a traer cura en tu interior. Porque hoy en día el ser humano está carente de amor, ¿ok? Hoy en día el ser humano está buscando amor en lugares errados. Entonces no se va a sentir saciado. Porque Dios nos ha creado en amor. Por eso que nosotros necesitamos ese amor. Pero ese amor verdadero. Ese amor que no es un amor humano, no es un amor de hombre. Es el amor de Dios. Ese amor que prevalece. Tú tienes que entender eso. Que no estamos solos, que no estamos solas, que no somos huérfanos, que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 3:11? Aquí habla realmente cuando llegó Juan Bautista. Juan Bautista fue el que realmente clamó él en el desierto. Él es el que trajo, él es el mensajero, que él vino a darnos realmente la información que venía un Cristo a salvarnos. Él llamaba, él decía, den pues frutos de arrepentimiento, ¿ok? Porque dice en Mateo, en el capítulo 3, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3? Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor y háganle sendas derechas. Entonces Juan Bautista era el que clamaba en el desierto, predicaba en el desierto. Yo no sé cómo está tu vida hoy en día. Yo no sé si te encuentras en el desierto o ya te encuentras en el camino correcto. Pero el Señor quiere sacarte del desierto. El Señor quiere realmente darte un reino. Porque dice la palabra de Dios que bien claro dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo vino a traer un reino. Jesucristo vino a hablarnos del reino de los cielos. Dios quiere, el plan de Dios es que tú y yo acá en la tierra vivamos basados en un reino. Vivamos bajo un reino. ¿Y qué significa reino? Reino es donde tú gobiernas, donde tú reinas, donde tú realmente
vives lo mejor de esta tierra, donde tú te posicionas y realmente vivimos como verdaderos hijos de Dios, basado en principios, basado en valores, en la verdad, una vida digna, una vida correcta, una vida que le agrada a Dios. Eso es vivir en el reino de los cielos, donde son cosas buenas, donde son cosas que edifican, donde hablamos cosas que curan, que traen sanidad, donde hay perdón, donde hay arrepentimiento. Eso es vivir en un reino. Eso es vivir en el reino de los cielos. Y Dios no quiere que primero estemos muertos para recién vivir el reino. No, porque aparte es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando partimos de esta tierra. Pero el reino de los cielos es para este momento, aquí en la tierra. El Señor quiere que vivamos bajo un reinado. Pero en un reino hay reglas, en un reino hay mandato, en un reino hay órdenes de cómo el Señor quiere que vivamos en esta tierra. Y el reino de Dios es para nosotros vivir de la mejor manera en esta tierra. Así es como Dios quiere que vivamos como hijos de Él. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de nosotros reconocer nuestros errores, de arrepentirnos, de dejar todo el pasado, dejar todo lo malo, de confesar nuestros pecados. Porque el confesar a Dios, el declarar a Dios nos liberta, nos sana. Y el arrepentirnos y el perdonar no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión, es algo inteligente que tú haces, es algo sabio que tú haces. Y Dios nos ha creado para eso, para ser personas sabias, personas inteligentes. Entonces, nosotros tenemos que decidir, Señor, yo voy a confesar mis pecados delante de ti. Yo me arrepiento. Por eso Juan Bautista decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, para nosotros ingresar a una vida conforme al reino de Dios, tenemos que arrepentirnos. Es el primer paso. Y el arrepentirnos es bueno porque uno reconoce nuestros errores delante de Dios. Y uno le dice a Dios, Señor, yo me arrepiento, pero yo quiero ser a la vez mejor persona. Yo no quiero ser esa persona con esos errores, con esa culpa, con esa condenación. No, Dios, yo no quiero vivir así. Yo quiero ser una persona que realmente se arrepiente y quiero vivir lo mejor de ti en esta tierra. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento, ¿ok? ¿Y qué más nos dice? Dice, cuando confesaban sus... Dice, y acudía, a partir del versículo 5, Mateo 3:5, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no piensen que podrán alegar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros no seamos hipócritas. O sea, que nosotros realmente produzcamos frutos que demuestren arrepentimiento. Es una transformación de vida, es un cambio de vida, es ser mejores personas. No solamente de la boca para afuera yo me arrepentí o yo te perdono. No solo de la boca para afuera, porque eso no cambia a nadie, eso no transforma a nadie, sino uno mismo se engaña. ¿Ok? Entonces, el tema cuando tú perdonas a alguien no quiere decir que vas a volver a ser de repente amistad de nuevo como antes con la persona. No, el perdón se refiere que tu corazón está sano, que tú no guardas rencor, que tú no guardas odio. Eso significa el perdón. No quiere decir que tú vas a volver a ser amiga de la persona o íntima de la persona.
Así de un momento a otro, yo lo perdoné, ahora no, porque la confianza se recupera poco a poco. Y si Dios permite que realmente tú vuelvas con esa persona como antes, con la amistad y todo eso, ¿no? Entonces, solamente el Señor quiere que en tu corazón ya no haya resentimiento, que en tu corazón ya no haya odio a esa persona, que tú puedas verla normal, como un ser humano, como una creación de Dios, que de repente nosotros tenemos que, ¿cómo digo? Nosotros tú tienes que repudiar el comportamiento de la persona cuando no es correcto. Estoy hablando de comportamiento, de actitud. Eso de repente no te puede gustar. Es algo desagradable, un comportamiento malo. Pero tú no puedes juzgar a la persona, porque la persona es un ser humano, como tú y como yo, que tiene errores, que tiene defectos, pero que también tiene virtudes, y fue creada por Dios, hecha a su imagen y semejanza. Entonces no puedes juzgar a la persona, no puedes decir que la persona es así. Tú tienes que decir el comportamiento de la persona está errado. Estás hablando del comportamiento, no de la persona. Entonces tú puedes juzgar su comportamiento, pero no la persona. La persona es un ser humano, con defectos y con virtudes. ¿Me entiendes? Entonces tú simplemente perdonas a la persona, y el perdonar, ¿qué es? No guardar rencor, no guardar resentimiento, ponernos en el lugar de la otra persona. Porque dice el Señor bien claro que si tú perdonas, Dios también te va a perdonar a ti. Y de la misma forma que tú mides, serás medido. Entonces tenemos que nosotros ponernos en el lugar de la otra persona. Y decir, yo también reconozco que yo tampoco no soy santa, también tengo mis defectos, también tengo mis errores, entonces yo perdono. Y tu vida continúa en paz y en tranquilidad. No quiere decir que vas a volver a hacer amistad con la persona, solamente que tú perdonas y la dejas libre. Ya no la traes a la persona nuevamente ni a tu mente ni a tu corazón, sino que ya estás en paz, estás tranquila, estás pensando en los nuevos proyectos que Dios tiene para tu vida, sin guardar resentimiento. Entonces, ese es el verdadero perdón, ¿ok? ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y acá dice, ¿no? Justamente acá dice en el versículo 11, Juan Bautista decía, yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. ¿A quién se refería eso? A Jesucristo. Él ya estaba anunciando que el que venía era más poderoso que Juan. Él dice, ¿no? Dice, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, hay dos tipos de bautismo. Y esto es importante porque esto habla de tu vida espiritual. De repente nunca te lo enseñaron, nunca lo escuchaste, pero está aquí en la palabra de Dios y yo te voy a dar ese entendimiento, ese conocimiento para que tú lo tengas claro, porque es importante para tu vida espiritual. Yo me bauticé cuando tenía 2 añitos, por medio de mi papá y mamá. Ellos aceptaron bautizarme. Pero acá me habla a mí que el bautismo en agua dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Una persona de 1 año, de 2 años, de meses, no tiene conocimiento de lo que es arrepentimiento. Porque es una persona, un niño, un ingenuo, no tiene pecados. Es una criatura, no es un bebé, no sabe aún qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso Jesús es un ejemplo. Él se bautizó a los 30 años en el Jordán. Y eso fue un ejemplo para nosotros, porque una persona ya adulta ya tiene conocimiento de en qué se equivocó y de qué tiene que arrepentirse. Eso no nos enseñan muchas veces, pero es importante conocer la palabra de Dios para que tú no vivas de creencias o de doctrinas que muchas veces son erradas y no están de acuerdo a la Biblia. Tú tienes que aprender la palabra de Dios. Porque yo siempre digo, cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a preguntar de qué religión eres.
Dios te va a preguntar, ¿recibiste a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Leíste la palabra? ¿Leíste mi palabra? Eso no va a preguntar Dios. Porque cielo y tierra pasará, y mi palabra no pasará. Entonces tenemos que entender que el bautizo en agua es para arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces yo cuando comencé a leer la palabra de Dios y cuando busqué realmente, yo comencé a escuchar la palabra de Dios en una iglesia donde predicaban el Evangelio, yo me bauticé de nuevo. Pero me bauticé realmente convencida de que yo quería ser diferente, que yo quería dejar mi vieja naturaleza pecaminosa. Y yo me bauticé. Me acuerdo que me bauticé en una piscina, porque está hablando de agua. Te puedes bautizar en el río, en la piscina, como Jesús se bautizó en el Jordán. Yo me bauticé en una piscina, en la iglesia donde yo congregaba, una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué hice? Yo me arrepentí de mis pecados. ¿Y qué es el significado del bautismo? Es que tú desciendes a las aguas, ¿ok? Y tú al descender a las aguas, tú te arrepientes. Y en ese momento tú dejas tu vieja naturaleza, tus malos comportamientos, tus malos hábitos. Y sale en ti una nueva criatura. Entonces cuando tú te sumerges, dejas todo tu pasado. Y cuando tú te levantas, sales una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo somos nuevas criaturas. No de cuerpo, sino de espíritu. Nuevas criaturas, dice. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Donde lo viejo, donde lo pasado quedó atrás. Y de ahora en adelante todo es hecho nuevo. Entonces Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. En este inicio de año, el Señor quiere un arrepentimiento. El Señor quiere que demos frutos de arrepentimiento para que Dios empiece a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Porque dice que pecado oculto el alma no prospera. Pecado oculto el alma, la persona que no confía en sus pecados delante de Dios, no prospera esa alma. Tú tienes la oportunidad hoy día de arrepentirte ahí de rodillas, en tu cama, hablar con Dios. Por algo está el Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Te arrodillas delante de Dios y confiesa tus pecados, porque eso es sanidad para nosotros. Dios ya sabe cuáles son. A Dios no lo podemos ocultar. Lo que Dios quiere es que reconozcamos y que confesemos con nuestra boca. Porque eso dice que al que confía en sus pecados será perdonado. Y Dios no quiere condenarnos, Dios quiere perdonarnos y Dios quiere salvarnos. Por eso la importancia que nosotros podamos confesar nuestros pecados. ¿Ok? Porque después que tú confiesas tus pecados y que tú realmente buscas la palabra de Dios y buscas realmente una iglesia donde practiquen el bautismo en las aguas y tú puedas bautizarte, ¿ok? Dice que después viene el Espíritu Santo, el bautizo que Jesús nos da en el Espíritu, que es por medio del Espíritu Santo. Dice que ahí viene, dice, Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, donde el Señor te santifica en su presencia. Y tú comienzas a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y es algo natural que está dentro de ti, que te nace. Y que las cosas que tú antes hacías o practicabas ya no combinan más contigo. Por eso Dios es un nuevo nacimiento de espíritu. Entonces la persona es transformada por medio del poder de Dios. Y eso es real, eso existe. ¿Ok? Eso pasó en mi vida. Yo ya no cometo los mismos hábitos que yo hacía antes. Mi vida del 2009 hacia atrás, quedó ahí. No lo traje al presente. Yo no quiero decir que yo no soy perfecta, porque el único perfecto es Dios. Pero yo cada día estoy mejorando. Dios me va guiando, Dios me va perfeccionando, Dios me va ajustando. Y Dios me va haciendo cada día mejor persona.
Porque yo hoy día me arrepentí delante de Dios. Hoy día en la iglesia el pastor nos llamó para un arrepentimiento y yo fui delante de Dios y le pedí perdón por muchos pecados que a veces uno hasta inconscientemente. Dije, Señor, perdóname porque a veces soy impaciente con mi hijo y dame esa paciencia porque es un fruto del Espíritu Santo. Y yo le pedí perdón a Dios. Hay cositas mínimas. Por eso es importante los micro resultados, aún las cositas pequeñas. El Señor se agrada que nosotros seamos transformados aún con lo mínimo, porque eso va mejorando, 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 y hasta que el resultado es glorioso. ¿Me entiendes? Entonces, no descuides una vida con Dios. No descuides tu comunión con Dios. ¿Ok? Eso es lo que yo te pido, que realmente tú puedas arrepentirte de tus pecados, porque todos tenemos pecados. Por eso Jesús vino acá a la tierra, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Él no vino para condenarnos, Él no vino para apuntarte ahí con el dedo. Muchas personas creen que Dios castiga, que Dios está ahí para castigarnos, que Dios está ahí con el látigo para... No, el Señor está aquí para perdonarnos. El Señor quiere ver que nosotros confesemos nuestros pecados, que nosotros nos arrepintamos de corazón y que realmente podamos mostrar frutos de arrepentimiento. Porque el Señor, cuando ve eso en el corazón de la persona, Dios nos bendice. Dios quiere darnos sus promesas, quiere que nosotros podamos vivir en el reino de los cielos. Él estamos aquí en la tierra, pero Él quiere que vivamos bajo un reino, que tengamos la mentalidad de reino, de crecimiento, de prosperidad, de paz, de alegría, de gozo, de dominio propio, de abundancia, no de escasez, de conocimiento, no de mediocridad. Eso es vivir basado en un reino de plenitud, de verdad, sin engaños, sin mentiras. Así Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, porque eso va a hacer que tú seas luz donde tú vayas, que tú alumbres la vida de otras personas con esos valores, con esos principios, con esa esencia. Eso va a contagiar la vida de otras personas. Dios no quiere que seas una religiosa, no, Dios quiere que seas una persona natural en Dios, porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios en excelencia, es el Todopoderoso. Tú eres imagen y semejanza de Él. Dios nos ha creado así, donde tenemos que dar lo mejor para las otras personas, dar lo mejor. Y eso no quiere decir que tú vas a ser cómplice de las cosas erradas que la otra persona hace. No, que tú estás ahí para corregir en amor, para exhortar en amor, con conocimiento, dar una palabra de bendición. No estás ahí para juzgar a la otra persona, sino estás ahí para ayudar, para mostrarle el camino verdadero. ¿Ok? Porque amigo es el que dice la verdad. Amigo no es el que se pone cómplice aún sabiendo que está haciendo algo malo. Amigo es el que realmente habla con amor, con verdad, exhorta a la persona, ayuda a la persona y le muestra lo que realmente va a ayudar a la persona a que pueda mejorar. Siempre Dios da una salida para todos. Siempre Dios da una salida para todos. ¿Ok? Así que le mando también un saludo a mi tía Lida, que está ahí conectada, a mi amiga Milagros, a mi mamá, a mi tío Robert, a otras personas que están ahí. Aliméntense de la palabra de Dios, porque eso es medicina para nuestro cuerpo. El conocimiento está ahí, los libros están ahí, eso es bueno, Dios nos ayuda. Pero Dios, cuando realmente Dios toca nuestro corazón, el Señor nos enseña 1000 veces más de lo que un libro nos puede enseñar. Y el ser humano está sediento de ese conocimiento, de esa verdad, de ese amor de Dios. Porque el Señor quiere sanar nuestras vidas. ¿Ok? El Señor dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso mandó a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor no obliga a nadie. Eso es lo más lindo de Dios.
Entonces tampoco nosotros como seres humanos no podemos obligar a nadie. Dios no se mete en nuestra voluntad. El Señor nos ha dado esa libertad de que nosotros escojamos. Pero el Señor siempre nos dice, Dios te dice bien claro, ¿no? Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu familia. Entonces Él te aconseja, mira, siendo diosa, siendo tu creador, Él no te obliga, no te dice, yo te aconsejo. Entonces nosotros con sabiduría, con conocimiento, tenemos que escoger lo mejor, porque Dios nos ha creado para buenas obras, ¿ok? Entonces vivamos conforme a su palabra, porque eso nos va a llevar a puerto seguro. Eso nos va a dar realmente vida, nos va a dar tranquilidad. Yo no sé cómo estás hoy en día, yo no sé cómo estás en este año, yo no sé si tienes sueños. Yo hablé la vez pasada de los sueños, de las metas, de los objetivos. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, porque Dios nos ha creado con un propósito para cada uno. Y tú me dices, Luciana, pero yo ya soy mayor, yo estoy en mi casa, yo ya hice mi vida, ya crié a mis hijos. Sí, pero tú hiciste lo que te correspondió hacer en ese tiempo, pero ahora tienes que cuidar de ti mismo, de ti misma. También tienes metas, también tienes sueños en tu corazón. Tienes que ahora, de repente, hacer algo que nunca hiciste en tu vida y que realmente tú querías hacer antes, pero no podías. Viajar, conocer, pasearte, cuidarte de ti mismo, tener una mejor alimentación, tu cuidado con tu salud, visitar un médico, ver cómo estás, hacer tus exámenes. Todas esas cosas son importantes para nuestra vida, nuestra salud, nuestros chequeos, nuestro control, nuestra rutina en el día a día. Prepararnos mentalmente, físicamente, ser mejores cada día, estar alegres, estar en paz, orar sin cesar, nunca apagar la llama del Espíritu, ser agradecidos, agradecer a Dios en toda situación. Todas esas cosas de ahí van a traer un alimento, una sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces hoy en día el mundo solamente quiere vivir de las cosas materiales, pero las cosas materiales no van a trabajar en tu corazón. Las cosas materiales te alimentan solamente el cuerpo, pero no entran a tus neuronas, no entra a tu espíritu, no entra a tu interior. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que buscar algo más poderoso. Y eso es Dios. ¿Ok? Entonces Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él siempre quiere lo mejor. Y es así, Mili, como dice, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que realmente tener una vida como le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Entonces el Señor quiere eso, que nos esforcemos, que seamos valientes. Y confesar nuestros pecados es sinónimo de coraje, de valentía, de verdad, de humildad y de coraje. Arrepentirnos delante de Dios es coraje, es valentía, es humildad delante de Dios. Y Dios se agrada porque Dios quiere personas así para cambiar una sociedad. Dios está buscando personas así para cambiar este mundo que está de cabeza, para transformar vidas. Necesitamos de verdad, de humildad y de coraje. ¿Ok? Entonces empecemos por el arrepentimiento. Empecemos por confesar a Dios nuestros pecados. Empecemos por eso. De pedir, y yo sé que Dios va a trabajar en nuestros corazones, porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero para muchas veces, no, así yo ya la perdoné, yo así está bien, yo ya lo perdoné. Pero cuando ves a la persona, tus ojos se inflaman. Ahí tú tienes que entender, Señor, ¿yo realmente he perdonado? ¿O hay algo que me está incomodando todavía? Y cuando ves no puedes ni hablar, ni la voz te sale porque sabes que estás guardando un rencor, un resentimiento y no has perdonado.
no has perdonado. Entonces tienes que realmente delante de Dios, Señor, esa persona me hirió, esa persona me insultó, me maltrató, no sé, pero yo aquí la perdono. Yo estoy entrando en un proceso de cura y de sanidad. Y yo quiero que mi corazón no guarde rencor. Y yo decido guardar mi corazón. Y yo perdono en paz. Y nada más. Y continúa tu vida hacia adelante. Porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. ¿Ok? Así que eso lo quería compartir el día de hoy. Porque si queremos un año de bendición, un año de prosperidad, un año de sanidad, un año de promesas realizadas, tenemos que empezar con los principios, que es el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Eso es lo mejor que uno puede empezar. El perdón es lo máximo. El perdón nos ayuda a alinear todo lo que más venga. Por eso, Señor, lo primero busca el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas serán añadidas. Buscar primero el reino de Dios, arrepentirnos y avanzar hacia adelante. ¿Ok? Así que en esta hora, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú lo hagas. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy las gracias en esta hora, Señor, por haber oído tu palabra, por haber oído este mensaje, Señor, que realmente me hace verme a mí misma cómo estoy en mi interior, Dios, y pedirte perdón, Señor. Perdóname por todos mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, por mi ignorancia, por la impaciencia. Perdóname, Señor. En esta hora yo te pido perdón y te pido que la sangre de Jesús me limpie de todos mis pecados, Señor. Y en esta hora, Padre, yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, que habite en mí para siempre. Que escriba mi nombre en el libro de la vida y voy a perseverar hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Así que ya saben, perdonémonos primeramente a nosotros mismos, perdonémonos los unos a los otros, y así el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Eso trae sanidad. ¿Ok? Así que les mando un fuerte abrazo, que Dios bendiga sus vidas y que el Señor pueda hacer grandes cosas en la vida de ustedes, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo sé que ya Dios está haciendo algo poderoso en el corazón de cada uno de ustedes, porque el Señor quiere darle un nuevo tiempo, un nuevo año de paz, de amor, de tranquilidad, de cosas buenas, de buenas noticias. Dios es bueno. Así que caminemos en este camino que nos va a llevar a grandes resultados. Primera y sobre todas las cosas, a una eternidad con el Señor. Salvación y vida eterna. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao.